Vamos a dedicarle el video número 45 al tema de los hemibloqueos. Será el último video de este módulo que solo tiene 3 videos. ¿Por qué? Porque resulta ser que la rama izquierda del haz de Higgs, en este caso representado por amarillo y azul, tiene en realidad dos grandes o se subdivide a la vez en dos ramas mayores. Esta subdivisión a mí me parece más taxonómica que real, pero sirve para ayudarnos a entender y a interpretar algunos fenómenos electrocardiográficos y fue, dijéramos, expuesta hace ya cerca de 40 años o puede ser más por el doctor Gustavo Medrano, a quien desde aquí le rendimos un homenaje en el Instituto Nacional de Cardiología de México. Pues muy bien, decíamos que la rama izquierda del haz de Higgs se subdivide en un fascículo antero superior, que es este que está pintado en azul, y un fascículo postero inferior, y cada uno de ellos podría sufrir trastornos de la conducción de manera independiente. Por eso existen los hemibloqueos. Cuando se bloquea esta ramita antero superior azulita, tenemos el hemibloqueo anterior. Cuando se bloquea esta ramita amarilla, la rama postero inferior de la rama izquierda, tendríamos un hemibloqueo posterior. Y además, tendríamos que decir que este hemibloqueo anterosuperior es muchísimo más común, pero como además esta fascículo anterosuperior va en un segmento muy cercano a la rama derecha de las de Higgs, pues entonces también es común que se presenten bloqueos de ambas ramas a la vez, es decir, del fascículo anterosuperior más la rama derecha, que sería una forma de bloqueo bifascicular. Ahorita lo vamos a aclarar. Lo importante es que ya estamos, dijéramos, montados en este bus de los hemibloqueos y vamos a ver cómo es su interpretación o cuáles son sus hallazgos electrocardiográficos. En el hemibloqueo antero superior, cuando se bloquea esta ramita de acá de este sitio, cuando hay bloqueo acá en el fascículo antero superior, tenemos que lo que se presenta es un retardo calculado más o menos de 45 milisegundos de la activación de estas porciones anteriores y superiores, inclusive laterales altas del ventrículo izquierdo. Estas laterales altas más o menos 30 milisegundos. Me parece que eso es hilar muy fino, pero lo que sí puedo entender es que si el fascículo anterosuperior se bloquea, pues primero se despolarizan ciertas regiones del ventrículo izquierdo y finalmente se despolarizan las que son, dijéramos, inervadas por esa fascículo anterosuperior. ¿Y cuál es el hallazgo electrocardiográfico? Pues lo más importante que se produce es una seria y masiva movimiento del eje del QRS hacia la izquierda, hacia menos 45 grados aproximadamente. De hecho, eso es tan importante ese hallazgo en el hemibloqueo anterior, que prácticamente uno podría decir que cada que encuentre un eje por estos territorios, la causa debe ser un hemibloqueo. También se produce una onda R terminal en D1 y en ABL, que eso es, me parece que una repetición, porque es que el eje no puede estar tan a la izquierda sin que haya R terminal acá en D1 y ABL, y lo mismo S terminal en las derivaciones de la cara inferior, en D2, en D3 y en ABF. También lógico, si el eje está por acá hacia la izquierda, pues eso es lo que tendría que pasar. De manera que en el hemibloqueo anterior, el hallazgo electrocardiográfico más prominente es una muy importante desviación del eje a la izquierda. Aquí tienen ustedes isodifásicos de 2, inclusive un poquitico más positivo, ABL muy positivo, el eje está por menos 40 grados o algo así, hemibloqueo anterior. En el hemibloqueo posterior, que es bastante más raro y más difícil de diagnosticar, pues estas zonas posteroinferiores del ventrículo izquierdo tardan en activarse y eso produce un cambio súbito del eje hacia la derecha, con R altas en la cara inferior y una S mayor que una R en D1. Hallazgos, como les digo, más por mencionarlos, pero es muy poco común. Uno tendría que más bien tener un electrocardiograma previo, normal, y poder demostrar la súbita desviación del eje
hacia la derecha, y la sensibilidad y especificidad de estos hallazgos yo creo que son muy poquiticos, pero pues tenemos que mencionar el hemibloqueo posterior. Algo que sí sucede con mucha frecuencia o con mayor frecuencia, son los bloqueos bifasciculares. Cuando se asocia un bloqueo de rama derecha más hemibloqueo anterior, que ya habíamos dicho es mucho más fácil porque el fascículo anterosuperior y la rama derecha están como cerca, entonces algún fenómeno que deteriore el corazón o que lesione el corazón acá en este punto, pues podría llevarse, dijéramos, el fascículo anterosuperior y la rama derecha de manera simultánea, pero también puede haber bloqueo de rama derecha más hemibloqueo posterior. Lo más interesante tal vez sea el bloqueo de rama derecha más hemibloqueo anterior. Entonces, el hallazgo electrocardiográfico es bastante más simple de lo que uno se imagina. Número 1, bloqueo de rama derecha, QRS ancho, morfología de bloqueo de rama derecha, S terminal en las derivaciones izquierdas, B1 a BL, B5 y B6, y esta R terminal en B1, característico de bloqueo de rama derecha. Ya tenemos el bloqueo de la rama derecha. ¿Y cómo le agregamos el hemibloqueo anterior? Pues por el simple hecho de que el eje está severamente desviado a la izquierda. Bloqueo de rama derecha más eje desviado a la izquierda igual bloqueo bifascicular, el más común de los dos, bloqueo de rama derecha más hemibloqueo anterior. Fíjense, esta cosa o esta cercanía de estas dos ramas hace que esto sea muy factible. Ahora, y para terminar, si uno tiene un paciente con bloqueo de rama derecha, mírenlo acá, QRS ancho, ¿correcto? Morfología de bloqueo de rama derecha, onda R terminal en B1, importante, onda S amplia en las derivaciones izquierdas, B5, B6, busquemos en ABL no tanto, en D1 sí es bien evidente, bloqueo de rama derecha, ¿correcto? Luego le agregamos a eso bloqueo de rama derecha más el eje muy desviado hacia la izquierda, entonces le decimos hemibloqueo anterior. ¿Qué le falta a eso? Que el fascículo posterior inferior tenga algo de enfermedad. Si eso le sumáramos un bloqueo completo del fascículo posterior inferior, pues tendríamos bloqueo de rama derecha más bloqueo de rama izquierda igual bloqueo de completo. Pero si tenemos bloqueo de rama derecha más hemibloqueo anterior como acá, con prolongación del PR, y miren cómo está claramente prolongado el PR, y por eso es que es tan importante hacer toda la lectura del electrocardiograma de la secuencia, como le hemos enseñado múltiples veces, más prolongación del PR largo, o sea, PR largo, haríamos diagnóstico de bloqueo de rama derecha, va 1, más hemibloqueo anterior va 2, más trastorno de la conducción en el bloqueo posterior inferior, que conformaría lo que llamamos el bloqueo trifascicular 1, 2 y 3, ¿correcto? Con esto damos por terminado el tema de los hemibloqueos. Parece más complejo de lo que en realidad termina siendo.